Viernes 21 de marzo del 2025. ¿Quiénes sabotearon las elecciones el pasado 9 de marzo del 2025? Son tres grupos. Están los autores intelectuales, los autores materiales y los cómplices necesarios. Dentro de los autores intelectuales, los que planificaron el boicot a las elecciones está José Manuel Zelaya Rosales, conocido en el mundo criminal como el comandante. Como lo dijo su hermano Carlos Zelaya en el narcovideo, y como decían los paquetes de droga incautadas en Panamá provenientes de la empresa nacional portuaria dirigida por Mel Zelaya. ¿Quién es la segunda autor intelectual del sabotaje de las elecciones primarias el 9 de marzo? Es la ministra de Defensa y candidata presidencial del Partido de Gobierno Libertad y Refundición, Rixi Ladrona Moncada. Rixi Ladrona Moncada, como jefa de defensa, dio órdenes a los autores materiales. ¿Y quién es el principal autor material? Pues el general Roosevelt Hernández, jefe de las Fuerzas Armadas, siguió órdenes de su jefa Rixi Ladrona Moncada. Y Roosevelt Hernández, como jefe, encargó al coronel Fuentes que dirigiera la tardanza de las urnas, que dirigiera la contratación de buses para la tardanza o el boicot de las elecciones. ¿A quién usaron dentro del Consejo Nacional Electoral para boicotear las elecciones? A un militante de Libre, puesto como jefe de logística o gerente de logística del Consejo Nacional Electoral, Joel Ramos. Joel Ramos, militante de Libre, gerente de logística, junto con el coronel Fuentes, que seguía orden de Roosevelt Hernández, y Roosevelt Hernández seguía orden de Rixi y Mel, fueron quienes planificaron el sabotaje a las elecciones primarias este 9 de marzo del 2025. Joel Ramos, como jefe de logística, era el encargado de cargar las urnas, el encargado de distribuir las rutas a los transportistas para las urnas, pero Joel Ramos, junto con el coronel Fuentes, fueron quienes ordenaron a los transportistas que se estacionaran por todo el día el 9 de marzo para sabotear las elecciones. Los principales saboteadores de la elección el 9 de marzo, por lo menos los autores materiales, es coronel Fuentes, Roosevelt Hernández y Joel Ramos, militante de Libre, gerente de logística del Consejo Nacional Electoral. ¿Quiénes son los cómplices necesarios que no planificaron y no era su intención boicotear las elecciones o sabotear las elecciones, pero participaron del boicot? Y sin ellos no hubiese sido posible el sabotaje de las elecciones. Estoy hablando de los transportistas. Ellos son los cómplices necesarios, porque por lógica común ellos sabían que tenían que estar a primeras horas las urnas en los lugares de votación, pero ellos cumplieron órdenes arbitrarias que no estaban obligados a cumplir de Joel Ramos y del coronel Fuentes. Si las urnas llegaron tarde a los puestos de votación, no fue porque no había equipo para trasladarlas, sino porque Roosevelt Hernández le encargó al coronel Fuentes y el coronel Fuentes se alió con Joel Ramos para atrasar el proceso electoral, para boicotear las elecciones y para obedecer a Mel y a Rixi como autores intelectuales. Las Fuerzas Armadas se está lavando las manos diciendo que ellos no son culpables. Sí son culpables, porque ellos tenían que estar ahí durante todo el proceso electoral. Ellos tenían que poner a disposición del Consejo Nacional Electoral los camiones militares. Ellos tenían que poner a disposición del Consejo Nacional Electoral los militares para que estuvieran ahí. Y hubo una ceremonia donde se pusieron a disposición, pero en la práctica nunca estuvieron. Y Cossette López no es jefa de las Fuerzas Armadas. Cossette López no es jefa de Roosevelt Hernández. Cossette López no puede prohibirle a Roosevelt Hernández supervisar, custodiar las urnas. Cossette López puede ir y decirle a Roosevelt Hernández, no te quiero aquí el día de las elecciones. Y Roosevelt Hernández lo que tiene que ir al Ministerio Público a denunciar a Cossette López porque le prohibía estar allí vigilando, custodiando y transportando las urnas. Pero Roosevelt Hernández no se preocupó por cumplir el artículo 272 que dice lo siguiente: obligación de las Fuerzas Armadas de garantizar el libre ejercicio del sufragio, la custodia, transporte y vigilancia de las urnas. Pero Roosevelt Hernández no estuvo presente, no estuvo vigilando, no estuvo custodiando ni estuvo transportando las urnas.
Y José López no tiene la culpa de que Roosevelt Hernández no haya hecho su trabajo, porque José López no tiene autoridad sobre Roosevelt. Quien tiene autoridad sobre Roosevelt es Mel Zelaya, Rixi Ladrona Moncada. Y si él no se presentó al Consejo Nacional Electoral es porque estos le dieron la orden de que no se presentara. José López, es cierto, firmó un contrato con los transportistas, pero lo que solicitó José López es furgones, camiones pesados y camiones livianos. José López no firmó un contrato para que llevaran buses. ¿Quiénes fueron los de la idea de llevar buses para boicotear o sabotear las elecciones? Fue Joel Ramos, militante de Libre, Coronel Fuentes, a órdenes de Roosevelt Hernández. José López no ordenó buses y hay audios que comprueban esto. Quien ordenó los buses fue Joel Ramos por órdenes de Coronel Fuentes, por orden de Roosevelt Hernández, por orden de Rixi Ladrona Moncada, por orden del comandante José Manuel Zelaya Rosales. José López firmó un contrato, pero no para llevar buses, sino para llevar camiones, a respuesta de la negligencia de Roosevelt Hernández para poner a disposición los camiones militares. Fuerzas Armadas no cumplieron su rol como lo manda la Constitución. Ellos tenían la soberanía y la obligación de estar presente. ¿Por qué habían urnas en las cunetas? ¿Por qué habían urnas saliendo de casas de diputados de Libre, de candidatos de Libre? Porque no había supervisión. Y la supervisión no le competía a José López, le competía a las Fuerzas Armadas. Y si esto no supervisaron, ni trasladaron, ni vigilaron las urnas, no fue porque esta se lo prohibió, porque esta no tiene autoridad sobre ellas. José López contrató camiones, no contrató buses. ¿Quiénes contrataron los buses? Joel Ramos, Coronel Fuentes y Roosevelt Hernández. Ellos fueron los que sabotearon las elecciones por órdenes de Mel y Rixi. Así que, Fuerzas Armadas, dejen de cambiar los informes, que los informes constan que ustedes nunca mandaron logística al Consejo Nacional Electoral a Tegucigalpa, La Ceiba y San Pedro Sula, por eso hicieron tantos desorden. ¿Para qué? ¿Para qué Mel Zelaya planeó el boicot de las elecciones? Es un ensayo para hacer lo mismo en las elecciones generales. ¿Quiere ver cómo actuó el pueblo? Y el pueblo actuó pacíficamente. Hubieron algunas manifestaciones, pero Mel Zelaya hizo esto como un ensayo para fraude para el 30 de noviembre de 2025. Ellos van a hacer fraude. Van a hacer fraude Mel Zelaya, Rixi Ladrona Moncada, va a ser fraude el jefe de las Fuerzas Armadas. Una prueba de que Roosevelt Hernández es parte del complot o del boicot y del saboteo de las elecciones primarias es que él no ha sido destituido. Si Rixi Ladrona Moncada como jefe de defensa y si José Manuel Zelaya Rosales como presidente de Honduras realmente les interesara que hubieran elecciones transparentes sin saboteo, ya hubiesen destituido a Roosevelt Hernández. Pero como ellos le dieron la orden a Roosevelt Hernández de sabotear las elecciones, entonces ahí está, siempre en el cargo. Y como este sujeto cumple órdenes de él, no pone la renuncia. La única que se opone a Mel en el Consejo Nacional Electoral solo puede ser destituida por el Congreso. Significa que José López no está bajo el mando de Mel Zelaya y todo el boicot, todo el saboteo de las elecciones primarias tenían dos intenciones, un ensayo para hacer fraude el 30 de noviembre y también para sacar a José López, puesto que para las generales Mel Zelaya ya tiene bajo su mando a Marlon Ochoa, que es perro fiel de Libre, pero ya tiene a Ana Paola Hall. Ana Paola Hall es otra que responde a Mel Zelaya y para las elecciones generales Mel Zelaya tiene que tener los 3 consejeros del Consejo Nacional Electoral bajo su mando, como los tenía Juan Orlando. Entonces Mel Zelaya le estorba a José López le estorba a Mel Zelaya, a Rixi Ladrona Moncada. Por eso hicieron esto para que el Congreso Nacional la destituyera y así ellos poder poner a alguien para que los 3 consejeros respondan a los intereses del comandante y de Rixi Ladrona Moncada. Comprenda, pueblo hondureño, José López sí firmó el contrato con los transportistas, pero José López no pidió buses. Quien pidió buses fue Roosevelt Hernández, Coronel Fuentes y Joel Ramos, militante de Libre. Así que José López haya firmado el contrato no significa que haya sido la cabeza intelectual del boicoteo a las elecciones primarias el 9 de marzo del 2025. Despertemos Honduras, hay que prepararnos porque Mel Zelaya, Rixi Ladrona Moncada están preparando un mega fraude
en complicidad de Roosevelt Hernández y de las Fuerzas Armadas de la Policía Nacional para perpetuarse en el poder. Pero no los vamos a dejar.